Después de 5 agotadores años, por fin había pagado la última cuota de mi panadería. El champán aún burbujeaba para celebrar cuando sonó la campana de la puerta. Allí estaba mi hermano Lainez, flanqueado por nuestros padres y con una pila de documentos legales en la mano. Somos la familia Luisa. La familia comparte el éxito, anunció y deslizó los papeles sobre mi mostrador. Contrato de sociedad, transferencia del 50% de la propiedad. Mis padres asintieron con la cabeza. Esto pertenece a la familia, insistió mi madre. Me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo firme cuando pronuncié las palabras que dejaron a mi hermano Lainez en lágrimas. Había crecido viendo cómo mis padres mimaban a mi hermano Lainez, mientras yo tenía que rogar para que me compraran material escolar y ahorraba el dinero que ganaba cuidando niños para comprarme ropa. Lainez recibió su propio coche cuando cumplió 16 años. Cuando pedí ayuda para solicitar la admisión en la universidad, mi madre me dijo que estaban ahorrando dinero para que Lainez estudiara administración de empresas. Así era la dinámica de nuestra familia. Lainez lo tenía todo y yo aprendí a valerme por mí misma. Nuestra casa en Hannover no era grande, pero siempre me resultaba agobiante. Mi padre trabajaba como director de banco y mi madre como maestra de primaria. No éramos ricos, pero para Lainez siempre encontraban algo extra. Cuando destrozó su coche 3 meses después de recibirlo, lo reemplazaron sin dudarlo. Cuando necesitaba 30 euros para una excursión escolar, tuve que pasear los perros del vecino. La repostería se convirtió en mi refugio. A los 12 años, durante una visita de verano, mi abuela Hild me enseñó a preparar su famosa tarta de manzana. La precisión al medir los ingredientes, la ciencia de la temperatura y el tiempo, me daba control donde todo lo demás parecía caótico. Cada éxito en la cocina reforzaba mi confianza en mí misma, que mi familia socavaba constantemente. Lainez abandonó los estudios 2 veces y, en ambas ocasiones, mis padres se hicieron cargo de sus deudas. Cuando probó suerte en el negocio inmobiliario, solicitaron un crédito para su primera inversión inmobiliaria. Estuvo vacía durante 8 meses antes de que la vendiera con pérdidas. Cuando terminé la secundaria con honores, lo celebramos con una pizza y mi papá se quejó de lo cara que era. El día que cumplí 18 años, metí todas mis pertenencias en mi viejo Opel Corse. Solo tenía 237 euros. Una caja con recetas de mi abuela, que había fallecido el año anterior, y la firme determinación de no volver a depender nunca más de nadie. Mi madre parecía casi aliviada de verme marchar. Mi padre me dio un billete de 20 euros y me dio una torpe palmada en el hombro. Lainez ni siquiera vino a casa. Los primeros meses fueron duros. Alquilé una habitación en un piso compartido con otras 4 chicas que intentaban llegar a fin de mes. Durante el día trabajaba como mesera en una cafetería cuyo gerente me descontaba 1 euro del sueldo cada vez que un cliente se quejaba, fuera culpa mía o no. Por las noches limpiaba oficinas y los fines de semana trabajaba en eventos de catering para una empresa que pagaba en efectivo y nos trataba como animales. Pedí préstamos que ninguna persona de 20 años debería pedir y me matriculé en la Academia Profesional de Pastelería. A pesar del cansancio, florecí en la pastelería. Mientras mis compañeros se quejaban de las clases tempranas, yo ya me había levantado a las 4:30 de la mañana para preparar el desayuno en la cafetería antes de ir a la escuela. Las cocinas profesionales no son lugares agradables para las mujeres. Mi primer trabajo como pastelera, después de graduarme, fue en Da Giovanni, un restaurante italiano de lujo en el centro de la ciudad. El chef Domenic solía acercarse demasiado a mí y respirar en mi nuca mientras trabajaba. La pastelería es delicada, igual que las mujeres, decía, mientras sus dedos tocaban los míos al corregir mi técnica de decoración. Lo aguanté porque necesitaba la experiencia. El ayudante de cocina, Arno, era peor. Escondía mis utensilios, cambiaba la temperatura del horno cuando no miraba y se atribuía el mérito de mis postres especiales ante el dueño. Cuando le confronté, se limitó a reírse. Nadie va a creer más a una niña pequeña que a mí. Llevo aquí 8 años. Todo cambió cuando Elise se incorporó como nueva gerente. Pilló a Arno saboteando mi soufflé de chocolate antes de una cena para un invitado importante y lo despidió en el acto. Más tarde, al terminar la jornada, se sentó conmigo en el restaurante vacío. «Tienes verdadero talento, Luisa», me dijo mientras agitaba su copa de vino. «Pero el talento por sí solo no basta en este negocio. Necesitas tu propio local, donde nadie pueda disputarte tu trabajo ni frenarte». «Apenas puedo pagar mi renta», me reí. «Abrir una panadería requiere un capital que no tengo». «Entonces tú», dijo simplemente, «cada centavo, cada día y planifica». Durante los siguientes 4 años viví como una monja. Trabajé con el chef Marcus, que me pagaba menos de lo que ganaba. Pero me enseñó todo sobre la gestión eficiente de una cocina. Acepté trabajos adicionales los fines de semana en bodas y eventos privados. Me mudé a un departamento más barato en un barrio dudoso y vendí mi auto para ir a todas partes en autobús. Cada euro libre iba a parar a mi fondo para la panadería. A los 24 años había ahorrado 48 cero. No era suficiente, pero cuando vi el cartel de su alquila,
En un local comercial en mal estado en la calle Aurstrasse, algo hizo clic en mi cabeza. La zona no era elegante, había principalmente casas de empeño y tiendas baratas. Pero el alquiler era asequible y el local había sido anteriormente un restaurante de comida rápida, por lo que contaba con la infraestructura básica. Hablé con 6 bancos sobre mi plan de negocio. 6 asesores crediticios, todos hombres, me explicaron pacientemente por qué mi idea no funcionaría. La ubicación es problemática, dijo uno. Otro dudaba de mi capacidad de gestión a mi edad. Uno incluso me sugirió que buscara un socio masculino con más experiencia que pudiera dirigir el negocio. El séptimo lugar al que acudí fue un banco local. La asesora de crédito, Diana, leyó mi plan de negocios. Me hizo preguntas difíciles sobre mis previsiones, mi estrategia de marketing y mis planes de emergencia. Después de 2 reuniones y una visita al local, aprobó un crédito con un interés del 14%. Era una usura, pero era mi única opción. Los siguientes 3 meses fueron una sucesión de permisos, inspecciones y renovaciones. Hice todo lo que pude por mi cuenta. Pinté las paredes hasta las 3 de la madrugada, monté estanterías y preparé vitrinas que había comprado de segunda mano. Lo que no podía hacer yo misma, lo intercambiaba. Diseñé un pastel de boda para la hija del electricista a cambio de que me hiciera el nuevo cableado de la cocina, según las normas. Durante 6 meses, llevé pasteles a la oficina del fontanero por su trabajo en las antiguas tuberías. El día de la inauguración fue un desastre de proporciones épicas. El horno principal decidió fluctuar en temperatura, quemó una tanda de croissants y dejó la siguiente sin hornear lo suficiente. Mi proveedor de harina entregó harina universal en lugar de harina para hornear y, para colmo, una fuerte tormenta inundó la calle y mantuvo alejados a todos los clientes, excepto a los más decididos. Ese día vendí pasteles por valor de exactamente 84 euros, con 1000 euros de gastos de funcionamiento. Cerré la puerta, me senté en el suelo de la cocina y lloré durante exactamente 6 minutos. Luego me levanté, reajusté el horno, llamé al proveedor de harina y comencé a prepararme para el día siguiente. Poco a poco fui creando una pequeña pero fiel clientela. Los viajeros se detenían temprano por la mañana para tomar café y mi característico strudel morgenrote. Algunas tiendas de los alrededores pedían bandejas de galletas para sus reuniones. La cartera del barrio traía a sus amigos. Al cabo de 2 meses, alcancé el punto de equilibrio. Apenas cubría los gastos y las cuotas del crédito. Entonces apareció mi casero, Jorge, con la noticia que se convertiría en la primera prueba de fuego para mi negocio. Voy a subir el alquiler, anunció sin siquiera sentarse, a partir del próximo mes. Eso es imposible, le dije, mostrándole nuestro contrato de alquiler. Tenemos una cuota fija durante el primer año. Sonrió con condescendencia. Hay una cláusula de ajuste al mercado. Este barrio se está gentrificando gracias a empresas como la suya. El mercado ha cambiado. Miré a mi alrededor. A ambos lados de mi panadería había locales comerciales vacíos, gentrificados. Soy el único negocio nuevo en esta manzana. Y lo han hecho tan bonito, dijo, pasando el dedo por mi mostrador. La gente se está fijando. He tenido otros interesados que han preguntado por el local. Si no quieren competencia justo al lado, aceptarán las nuevas condiciones. Deslizó un papel por el mostrador. Mi renta se duplicaría en 30 días. Se me encogió el corazón al darme cuenta de que esto podía hundir mi negocio, que apenas sobrevivía antes de que tuviera una oportunidad real. No podía permitirme un abogado, pero tampoco el aumento de renta. Pasé 3 noches informándome sobre los derechos de los inquilinos y descubrí que la Asociación Comercial de Hannover tenía un programa de asistencia jurídica. Su abogada voluntaria, Joanna, revisó mi contrato de renta y descubrió que la cláusula de ajuste al mercado de Jorge estaba limitada en realidad a un aumento máximo del 10% anual, no al 100% que él exigía. Joanna redactó una carta en la que citaba las secciones pertinentes del contrato de renta y las leyes estatales de protección de los inquilinos. Jorge cedió, pero dejó claro que no estaba contento. No esperes ningún favor de mi parte, advirtió al marcharse con su notificación de aumento corregida. Ahora solo es un 9.5%, pero siguen siendo 300 euros más que no había previsto. Para cubrir el aumento, hipotequé por segunda vez mi pequeño departamento de una sola habitación. El estrés por los pagos me mantenía despierta por las noches. Pero en esas horas de insomnio, desarrollé una nueva receta que finalmente salvaría el negocio. Mi strudel Morning Glow. Era en parte croissant, en parte rollo de canela, con ralladura de naranja y cubierto con un glaseado de toronja rosa que se endurecía formando una delicada costra. El primer fin de semana que lo ofrecí se agotó en 2 horas. Al mes siguiente, los clientes hacían fila antes de la apertura y lo pedían específicamente. Una blogera gastronómica local lo mencionó y, de repente, gente de la otra punta de la ciudad vino a probarlo. Justo cuando el negocio empezaba a despegar, la ciudad anunció un gran proyecto de infraestructura. Se iban a sustituir las tuberías de agua y alcantarillado de toda mi manzana.
Se estimó que las obras durarían entre 3 y 4 meses. El día en que se instalaron las barreras que bloqueaban la acera y los estacionamientos frente a mi tienda, mis ventas cayeron un 80%. El pánico se apoderó de mí cuando vi a los clientes acercarse a la obra, mirar desconcertados y dar media vuelta. A mediodía solo había hecho 2 ventas. No sobreviviría 4 meses así. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con mis documentos financieros y calculé cuánto tiempo podría permanecer abierto con unos ingresos mínimos. La respuesta fue inquietante: menos de 6 semanas. A la mañana siguiente me desperté con una idea. Si los clientes no podían venir a mi panadería, quizá mi panadería podría ir a ellos. Diseñé un folleto con un precio especial para obras, que incluía entrega gratuita a empresas en un radio de 1 kilómetro para pedidos superiores a 25 euros a bot. Pasé la tarde recorriendo todos los edificios de oficinas, salones de belleza, tiendas y restaurantes de la zona, presentándome y dejando folletos. La respuesta fue mejor de lo que podía esperar. Al final de la semana tenía pedidos fijos de 8 empresas. La asesoría fiscal de la calle Gottstrasse encargaba pasteles para sus reuniones de los lunes. La peluquería, a 3 cuadras, quería galletas para sus clientes todas las tardes. Empezaba a hornear a las 4 de la mañana. Luego pasaba 2 horas haciendo entregas antes de volver para gestionar el negocio que se veía afectado por las obras. Estaba agotada, pero sobreviví hasta que apareció la autoridad sanitaria. El inspector señaló las manchas de humedad en mi techo, resultado de las antiguas instalaciones sanitarias del departamento situado encima de mi tienda. Esto es una infracción, explicó. No puede trabajar con una posible contaminación desde arriba. Llamé inmediatamente a Jorge. Es un problema del edificio, le expliqué. Tienen que reparar las tuberías de arriba. No está en mi presupuesto para este trimestre, respondió. Tiene que ocuparse de ello o se enfrentará al cierre. Las reparaciones costaron 4.300 euros. Dinero que no tenía en absoluto. Agoté mi última tarjeta de crédito y contraté al fontanero, que asintió con la cabeza comprensivamente mientras trabajaba. Su casero es un auténtico original, murmuró. Esas tuberías deberían haberse sustituido hace años. Al día siguiente de reabrir, tras obtener la autorización de la autoridad sanitaria, vi un nuevo letrero colocado a 2 cuadras de distancia. En el toldo azul claro, se leía Pastelería Dulces Sueños. Una figura familiar dirigía la instalación. Arno, el jefe de búsqueda que había saboteado mi trabajo en Da Giovanni. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero en una semana quedó claro que no lo era. Su menú incluía artículos sospechosamente similares a los míos, entre ellos un W Morgendreum, que era una mala imitación del Morgenrotstrudel. Sus precios eran ligeramente inferiores a los míos y, de alguna manera, había conseguido las direcciones de correo electrónico de varios de mis clientes habituales y les ofrecía ofertas especiales de inauguración. Más tarde me enteré por los chismes del sector que Arno había seguido mis progresos y que, desde la renuncia de Elise, me guardaba rencor. Había esperado a que yo demostrara que una panadería podía tener éxito en esa zona antes de abrir su negocio competidor. El mes siguiente fue el peor hasta entonces. Como las obras seguían bloqueando el acceso a mi tienda y Arno estaba captando activamente a mis clientes, mis ventas se redujeron drásticamente. Reduje mi horario de trabajo y trabajaba horas al día. Dormía en una cama plegable en mi oficina para ahorrar tiempo en desplazamientos. Solo comía pasteles dañados que no se podían vender. Un martes especialmente malo, gané exactamente 67 euros en todo el día. Después de cerrar la tienda, me senté de nuevo en el suelo de mi cocina y lloré, esta vez durante mucho más de 6 minutos. Estaba a punto de llamar a mi asesora de crédito para hablar de las opciones de quiebra cuando mi teléfono sonó con una notificación. Un cliente había etiquetado mi panadería en una publicación en redes sociales. He atravesado el infierno de las obras para conseguir este strudel Morgenrote en la panadería de Luise y mañana volvería a hacerlo. Ha merecido la pena el esfuerzo. Tonterías. Dream Dessert apoya a las pequeñas empresas. La publicación ya se había compartido docenas de veces. En mi cerebro agotado, algo hizo clic. Había intentado superar mis obstáculos, la obra, la competencia, gracias a ti. Pero, ¿y si en lugar de eso los aceptaba? ¿Y si los convertía en parte de mi historia? A la mañana siguiente, me hice fotos entregando pasteles, navegando por la obra con botas de hule y un casco que me prestó un amable obrero. Compartí historias sobre la lucha por mantener viva la panadería a pesar de los retos. Creé una tarjeta de fidelidad para los supervivientes de la obra. Después de 10 compras, los clientes recibían un strudel de Morgenrot y una galleta con forma de casco impreso gratis.
La gente respondió a la autenticidad. Mis seguidores en las redes sociales aumentaron y, con ellos, mis pedidos de entrega. Varios blogs locales de comida se hicieron eco de la historia de la decidida panadera que luchó contra los obstáculos. Una blogera especialmente influyente, Lena, escribió un artículo titulado La pequeña panadería que lo consiguió, en el que destacaba no solo mis pasteles, sino también la perseverancia que había detrás. En un mundo de cadenas de comida industrializadas, escribió, la panadería de Luise nos recuerda lo que significa construir algo auténtico. Un pastel tras otro. El negocio finalmente se estabilizó. Las obras de construcción estaban en su fase final y mi nueva estrategia de marketing funcionaba. La panadería de Arnu, que había abierto con gran revuelo, pero ofrecía productos de baja calidad, ya estaba registrando menos clientes. Había pagado puntualmente la cuota de mi crédito por tercera vez consecutiva y me permití respirar un poco. Entonces se rompió la tubería de agua. Ocurrió a las 2 de la madrugada. La infraestructura envejecida, que la ciudad estaba a punto de sustituir, acabó cediendo por completo y envió miles de litros de agua por la calle. Mi panadería, situada en una ligera depresión de la calle, recibió todo el impacto. La llamada de emergencia me despertó en mi apartamento y llegué para encontrarme con que el agua entraba a raudales por la puerta principal. Al amanecer, la ciudad había reparado la rotura, pero los daños eran catastróficos. Mis vitrinas hechas a medida, mi máquina de café expreso que tanto me había costado ahorrar, mis batidoras industriales, todo destruido. Hubo que cambiar todo el piso y las paredes habían absorbido hasta 1 metro de agua. Los daños totales ascendieron a 43,000. Presenté inmediatamente una reclamación al seguro, pero 5 días después recibí una respuesta negativa. La póliza excluía los casos de fuerza mayor y, al parecer, una rotura de tubería se consideraba una intervención divina y no un fallo del ayuntamiento. Cuando llamé a la aseguradora, el agente se mostró comprensivo, pero firme. Podría intentar demandar al ayuntamiento, me sugirió. Pero, sinceramente, alegarán inmunidad y solo malgastarán dinero en honorarios de abogados. Mientras estaba de pie en mi panadería destruida, rodeado de las ruinas de 5 años de sacrificios y jornadas de 18 horas, sentí que algo se rompía dentro de mí. Ya no tenía fuerzas para luchar, ni tarjetas de crédito que agotar, ni más préstamos que solicitar, ni ningún aspecto de mi vida en el que pudiera ahorrar. Estaba acabado. Pasé la noche en la trastienda de la panadería, la única parte seca del edificio. No podía permitirme un hotel y volver a mi departamento, me parecía una especie de rendición. Me tumbé en una cama improvisada con esteras de panadería y me puse a mirar fotos de lo que había sido mi panadería solo 24 horas antes. Hacia medianoche, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Lena, la blogera gastronómica. Acabo de enterarme de lo que ha pasado. Es horrible. ¿Qué puede hacer la comunidad para ayudar? Empecé a escribir. Nada, se acabó, pero me detuve. Mis dedos flotaban sobre la pantalla. 5 años luchando por este sueño y estaba a punto de renunciar a él con un mensaje de texto. La voz de mi abuela resonaba en mi memoria. Luisa, hornear es como la vida. A veces el horno se calienta demasiado. A veces los ingredientes no son perfectos, pero te adaptas y sigues adelante. Nunca tiras toda la tanda. Tengo que reconstruirlo. Escribí en su lugar, pero no tengo recursos. La respuesta de Lena fue inmediata. Déjame hacer algunas llamadas. Al día siguiente, Lena había organizado una recaudación de fondos comunitaria para el mediodía. Los restaurantes locales se ofrecieron a organizar bazares de pasteles con recetas que yo les proporcionaría. 3 cafeterías competidoras donaron sus ingresos del día. Se puso en marcha una página de crowdfunding con el objetivo de recaudar 15,000. No era suficiente para cubrir todo, pero sí para empezar con las reparaciones. La comunidad de Hannover respondió con una generosidad inesperada. Los clientes habituales compartieron historias sobre los pasteles de cumpleaños que había horneado, los pasteles para el desayuno que habían salvado días difíciles, la vez que me quedé abierto hasta tarde para preparar cupcakes de emergencia para un evento escolar olvidado. La hija del panadero, con el que había hecho un intercambio, organizó un concierto benéfico en el parque. En 2 semanas, la campaña recaudó 0 euros. No era todo lo que necesitaba, pero era suficiente para empezar la reconstrucción. Pedí otro préstamo con un interés muy alto para cubrir el resto, lo que aumentó mi ya considerable deuda. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, la prueba de que lo que había construido era importante para la gente, no solo para mí. No podía permitirme alquilar otro local mientras duraban las obras de renovación. Así que me mudé definitivamente a mi oficina trasera, instalé una pequeña placa de cocina y una ducha en el trastero. Durante 3 meses, viví rodeado de polvo de obra y del ruido constante de las reparaciones. Cada centavo se destinó a la sustitución del equipo y a la reconstrucción, que quedó mejor que antes.
Durante este parón forzoso, experimenté con nuevas recetas. Inspirada por la inundación, creé la tarta azul marino. Capas de terciopelo azul con ondas de crema de mantequilla hombre y glaseado de azúcar que brillaba con la luz. Publiqué fotos del progreso en línea y generé expectación por la reapertura. La renovación duró el doble de lo estimado y costó un 30% más de lo presupuestado. Había noches en las que me quedaba despierta, calculando cuántos pasteles tendría que vender cada día durante cuántos años para recuperar esa inversión. Las cifras eran desalentadoras, pero había llegado demasiado lejos como para rendirme ahora. El día de la reapertura llegó 6 meses después de la inundación. La fila de clientes daba la vuelta a la manzana. Lena escribió un artículo para su blog y 3 canales de noticias locales enviaron a sus reporteros. El alcalde cortó la cinta ceremonial y dijo algo sobre la resiliencia de los pequeños empresarios de Hannover. La tarta azul marino se agotó en la primera hora. Al cerrar la tienda, todas las estanterías estaban vacías y mi lector de tarjetas había procesado ventas por valor de más de 4.000 euros. 4 veces más que en cualquier día anterior. Debería haber estado eufórico, pero estaba demasiado agotado para sentir más que un alivio sordo. El impulso se mantuvo durante las semanas siguientes. Un destacado crítico gastronómico visitó la ciudad por casualidad debido a otro encargo. Su reseña, publicada en una revista gastronómica nacional, describía mi strudel morgenrote como algo que merecía la pena desviarse para probar y mi tarta azul marino como una proeza arquitectónica y gastronómica que nos envidiarían las grandes empresas. De repente, mi negocio unipersonal ya no podía satisfacer la demanda. Solo dormía 3 horas por noche, horneaba desde la medianoche hasta el mediodía, atendía a los clientes hasta el cierre de la tienda y luego comenzaba con los preparativos para el día siguiente. Algo tenía que cambiar y, si no lo hacía, sería mi salud. Contratar empleados era una perspectiva aterradora. A pesar del aumento de las ventas, mis márgenes seguían siendo bajos y la responsabilidad de mantener a otra persona era abrumadora. Pero no había otra alternativa. Colgué un sencillo cartel de su busca personal y me sorprendió recibir 32 solicitudes en 2 días. Mi primera contratación fue Jonas, un estudiante de cocina con el cabello morado y varios tatuajes, que me recordaba a mí mismo hace 6 años. Enseñarle a cumplir con mis estándares, pero al mismo tiempo dejarle suficiente autonomía, fue uno de los retos más difíciles hasta la fecha. Había trabajado solo durante tanto tiempo que articular mis métodos requirió el desarrollo de un lenguaje completamente nuevo. La primera semana con Jonas fue difícil. Estaba demasiado ocupado supervisándolo. Lo criticaba con demasiada rapidez y casi lo pierdo cuando volví a hacer una tanda de tartaletas que él había preparado porque la disposición de la fruta no era exactamente como yo la habría hecho. Tuvimos una conversación franca en la que él me ayudó a darme cuenta de que tenía que confiar en los demás si quería crecer. Como Jonas se encargaba de la repostería matutina, yo podía concentrarme en los pedidos especiales y en el desarrollo de nuevos productos. Contraté a un segundo asistente, Tobias, para el servicio de entrega a domicilio. De repente, tenía personas que dependían de mí para ganarse la vida. La responsabilidad era enorme, pero también lo era el alivio de no tener que hacerlo todo yo sola. A medida que el negocio crecía, empecé a fijarme en el local comercial vacío junto a mi panadería. Llevaba años vacío, una antigua tintorería que había cerrado mucho antes de mi llegada. Una ampliación me permitiría añadir asientos, ampliar mi menú con ofertas para el almuerzo y crear un espacio propio para consultas sobre pedidos especiales. El riesgo financiero era considerable. Mis préstamos actuales aún estaban lejos de estar pagados y contraer más deudas podría haberlo arruinado todo si mis previsiones de crecimiento hubieran sido demasiado optimistas. Pasé semanas perfeccionando mi plan de negocios, calculando escenarios de equilibrio y buscando opciones de financiamiento adicionales. Al final, volví a acudir a Diana, del Volksbank. Ella se acordaba de mí y sus primeras palabras fueron: «He leído sobre usted en el blog de Lena. Ha superado todas las previsiones de su plan de negocio original». A pesar de los contratiempos catastróficos, aprobó el crédito de ampliación a un tipo de interés mucho más razonable, del 8%. Jorge, que vio el éxito de la panadería, se interesó de repente por negociar condiciones favorables para el local contiguo. Comenzaron las obras para construir una puerta que conectara a los 2 locales comerciales y diseñó una cocina ampliada que permitiría un mayor volumen de producción. A medida que mi negocio minorista crecía, también empecé a establecer cuentas mayoristas con cafeterías locales. 3 cafeterías vendían ahora mis pasteles y un supermercado de lujo se había puesto en contacto conmigo para que suministrara tartas especiales para su sección de delicatessen. Estas cuentas proporcionaban unos ingresos básicos fiables que ayudaban a compensar la naturaleza impredecible del negocio de los clientes ocasionales. La Asociación Comercial de Hannover me nominó para su premio a la mejor nueva empresa. Aunque nueva,
Era un término relativo, ya que yo llevaba 6 años en el negocio. La nominación me proporcionó publicidad adicional y un artículo en el periódico local. La reportera parecía especialmente interesada en mi trayectoria, desde la indigencia hasta convertirme en propietaria de un negocio. Aunque le corregí diciendo que nunca había sido indigente, solo extremadamente ahorradora y que, en ocasiones, dormía en la oficina. La publicidad llamó la atención de Lena Albrecht, una pequeña celebridad local que presentaba un programa de radio matutino. Encargó su pastel de boda en mi pastelería, una creación de 6 pisos que perfeccioné durante 3 noches sin dormir. Cuando publicó las fotos en sus redes sociales, con 2 millones de seguidores, mi número de seguidores en línea se triplicó de la noche a la mañana y recibí pedidos especiales de los estados vecinos. Por primera vez desde la apertura, sentí que estaba construyendo algo duradero. Seguía trabajando 12 horas al día, pero ya no 20. Me había mudado de nuevo a mi departamento. Había reducido el importe original de mi préstamo en casi un 40%. El pánico existencial, que había sido mi compañero constante durante años, comenzó a disminuir. Entonces, de repente, mi familia reapareció en mi vida. Era un martes por la tarde, durante un raro momento de calma en el tráfico de clientes. La campana sobre la puerta, que apenas reconocí. El cabello de mi madre ahora era completamente gris. Mi padre había adelgazado y tenía arrugas. Mi hermano Linus parecía esencialmente igual, guapo de esa manera convencional que siempre le había abierto puertas, aunque ahora con ropa de diseñador y un reloj caro. Luisa, dijo mi madre, con los brazos extendidos, como si nos hubiéramos visto la semana pasada y no hace 7 años. Tu papá y yo le acabamos de decir a Linus que teníamos que visitar esta panadería de la que tanto hemos oído hablar. Me quedé paralizada con la mengue pastelera en la mano, totalmente desprevenida ante este choque entre mi pasado y mi presente. Jones me lanzó una mirada preocupada desde la barra. Notaba mi tensión. ¿Qué hacen aquí?, pregunté finalmente. ¿No puede venir la familia de visita?, preguntó Linus con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Últimamente vemos tu nombre por todas partes. Pensamos que era hora de volver a vernos. Y así, sin más, mi nueva vida, que había construido con tanto esmero, comenzó a desmoronarse. El reencuentro fue, en el mejor de los casos, incómodo. Mis padres actuaron como si nuestro distanciamiento hubiera sido un pequeño conflicto de agendas, en lugar de 7 años de silencio total. Recorrieron mi panadería y lo examinaron todo con miradas curiosas, mientras hacían comentarios que oscilaban entre el cumplido y la crítica sutil. ¡Qué decisiones decorativas tan interesantes!, dijo mi madre, pasando el dedo por la estantería de madera reciclada que yo mismo había instalado. Muy juvenil. Linus se interesó especialmente por la cocina, se asomó por las puertas batientes y me hizo preguntas específicas sobre mi equipo. Estas batidoras deben de haber costado una fortuna, comentó. El negocio debe de ir bien. Cuando entró un cliente y pidió asesoramiento para tartas de boda, mi padre se adelantó antes de que yo pudiera responder. Mi hija es toda una emprendedora, dijo con orgullo, como si él hubiera contribuido en algo a mi éxito. Quedé con ellos para cenar el fin de semana, en parte para sacarlos de mi panadería. En parte porque, a pesar de todo, una pequeña parte de mí seguía anhelando su reconocimiento. Quedamos en un restaurante de precio medio, lo suficientemente agradable como para ser especial, pero no tan caro como para afectar mi presupuesto. Cuéntanoslo todo, dijo mi madre, después de pedir un entrante que costaba más de lo que yo solía gastar en mi propia cena. ¿Cómo ha sucedido todo esto? Les conté una versión resumida de mi trayectoria y omití las noches en las que lloraba hasta quedarme dormida. Las veces que tuve que elegir entre comprar comida o pagar la factura de la luz, la lucha constante contra un sistema que parecía diseñado para hacer fracasar a los pequeños empresarios. Incluso la versión resumida debería haber suscitado algún reconocimiento por lo que había logrado sin su ayuda. En cambio, Linus levantó su copa para brindar. Luisa siempre supo que tenías talento para la repostería. ¡Qué suerte!, respondí incrédula. Bueno, intervino mi madre con habilidad, encontrar este local, conseguir que esos blogueros gastronómicos se fijaran en ti. Hay gente que lucha durante años sin tener tanta suerte. Mi padre asintió con sabiduría. La ubicación lo es todo en el comercio minorista. Realmente has tenido suerte. Quería contarles sobre los 6 bancos que me habían rechazado, sobre la reparación de las antiguas instalaciones sanitarias con mi última tarjeta de crédito, sobre los meses que pasé viviendo en mi oficina después de la inundación. En lugar de eso, sonreí con forzada naturalidad y cambié de tema. ¿Cómo están todos? La conversación se centró en sus vidas. Mi papá se había jubilado del banco. Mi mamá seguía dando clases, pero estaba pensando en jubilarse. Y Linus había tenido una serie de oportunidades que, de alguna manera, nunca se habían materializado en un éxito real. Soy consultor, le explicó a Libra, y ayudo a las empresas a desarrollar estrategias de crecimiento. A lo largo de la noche, me sorprendí a mí mismo observando sus expresiones faciales,
todavía buscando instintivamente el reconocimiento que nunca había recibido. Cuando mi papá mencionó que estaba orgulloso de lo que había construido, sentí una miserable sensación de satisfacción, aunque sabía que era inmerecida por su parte. Después de la cena, insistieron en visitar mi apartamento, comentaron lo acogedor que era, un código para decir pequeño, hicieron preguntas sorprendentemente detalladas sobre mis finanzas. Si era inquilino o propietario, cómo eran los precios inmobiliarios en esa zona, si ahorraba para la jubilación. Cada pregunta me parecía una intromisión, pero respondí educadamente, y en mi deseo de demostrarles que tenía éxito, revelé más de lo que pretendía. Esperaba que la cena fuera un reencuentro único. Pero 3 días después, Lainez apareció en la panadería durante nuestra ajetreada hora punta matutina. Solo pensé en pasarme por aquí y ver cómo van las cosas en las horas punta, anunció y se acercó al mostrador como si fuera su lugar. Los clientes se sorprendieron cuando lo dirigí amablemente al lado de los clientes y le expliqué las normas de salud pública relativas al personal no autorizado en la zona de preparación de alimentos. Al día siguiente volvió con un cuaderno y se sentó durante 4 horas en una mesa de la esquina, observando nuestros procesos y tomando notas. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, sonrió ampliamente. Simplemente me interesa el negocio familiar. No es un negocio familiar, Lainez, le corregí. Es mi negocio. Hizo un gesto de desprecio con la mano. Ya sabes a qué me refiero. Somos una familia. Esto es un negocio. Es lo mismo. Mis padres también empezaron a venir con regularidad. Siempre en las horas de más trabajo. Mi madre se presentó a mis empleados como la mamá de Luisa y empezó a hacerles preguntas personales sobre sus antecedentes y sus objetivos profesionales. Mi papá adquirió la costumbre de señalar a los clientes pequeños problemas. Una mancha en una ventana, una mesa ligeramente tambaleante, siempre con la frase introductoria, mi hija hace todo lo que puede. Pero una semana después de su primera visita, se invitaron a mi reunión con proveedores con un nuevo distribuidor de productos orgánicos. Llegaron temprano y ya estaban conversando animadamente con él cuando yo llegué. Estamos muy orgullosos de lo que Luisa está construyendo, dijo mi madre. La familia siempre ha apoyado sus sueños. Me tragué mi objeción y continué con la reunión, sabiendo que tenía que presentar un frente unido ante el proveedor. Después, Lainez me bombardeó con preguntas sobre mis márgenes, mis contratos con los proveedores y mi estrategia de precios. Cada respuesta parecía satisfacerlo de una manera que me inquietaba cada vez más. Has construido una base sólida aquí, dijo, estudiando mis registros diarios de ventas que había encontrado en la mesa de mi oficina. Con la visión estratégica adecuada, esto podría expandirse de verdad. La frecuencia de sus visitas aumentó en las semanas siguientes. Lainez empezó a traer amigos del mundo de los negocios a la panadería, a presentárselos a nuestro panadero y a hablar con White sobre planes futuros que implicaban su participación. Mis padres invitaron a cenar a mis empleados clave sin consultarme y los despidieron con historias sobre mi infancia y sutiles insinuaciones. Mi personal debía estar abierto a los cambios que se avecinaban. Jones me habló después de una de esas cenas. La preocupación se reflejaba en su rostro. Luisa, tu hermano me ha dicho que pronto asumirá un papel más activo en la gestión. ¿Es cierto? ¿Lo vas a incorporar como socio? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Le aseguré que no, en absoluto. Este es mi negocio. Lo he construido yo sola y no busco socios. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada, no solo en Jones, sino en todo mi personal. Noté cómo observaban a Lainez cuando nos visitaba y se preguntaban si pronto sería su jefe. Mis proveedores empezaron a hacerle preguntas durante las reuniones, a pesar de mis correcciones. Incluso algunos clientes habituales lo saludaban por su nombre y le preguntaban por su participación. El estrés empezó a afectar a mi trabajo. Por primera vez desde la apertura, quemé una tanda de pasteles matutinos porque estaba distraída pensando en la creciente presencia de mi familia. Me sorprendí mirando hacia la puerta cada vez que sonaba el timbre y tensándome cuando la veía entrar. Mi creatividad se resintió. No había desarrollado ninguna receta nueva en semanas. Una tarde, salí al callejón detrás de la panadería para tomarme un breve descanso de la tensión del interior. A través de la puerta trasera, que estaba parcialmente abierta, oí la voz de Lainez. Hablaba por teléfono sin darse cuenta de mi presencia. No, confía en mí, es una mina de oro, dijo. No tiene ni idea de cómo escalarlo correctamente. En cuanto asegure mi posición, podremos hablar de las posibilidades de expansión que hemos discutido. Sí, estoy trabajando para entrar antes de que se dé cuenta de lo que le ha golpeado. El ángulo familiar funciona a la perfección. Está tan desesperada por obtener reconocimiento que lo comparte todo. Se me heló la sangre en las venas cuando comprendí el alcance total de sus intenciones. No se trataba en absoluto de una reconciliación familiar. Se trataba de que Lainez encontrara su próxima oportunidad y esa oportunidad era mi panadería. Me enfrenté a Lainez de inmediato, con las manos temblorosas por la ira y la traición. Te he oído, le dije, retrocediendo hacia la panadería.
He oído todo lo que acabas de decir por teléfono. Su rostro mostró sorpresa, solo por un momento, antes de suavizarse en una sonrisa ensayada. ¿De qué estás hablando? La mina de oro, asegurar tu posición, usar el ángulo familiar para obtener información de mí. Lainez se rió y negó con la cabeza, como si hubiera dicho algo ridículo. Luisa, estás bajo mucho estrés por llevar esta tienda tú sola. Estás imaginando cosas. Antes de que pudiera responder, mis padres entraron. Perfecto timing, como siempre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi mamá, mirando de uno a otro. Luisa cree que estoy intentando robarle la panadería o algo así de loco, dijo Lainez, con un tono que me hizo parecer paranoico. Estaba hablando por teléfono con un amigo sobre una oportunidad de negocio completamente diferente. Mi papá frunció el ceño. Luisa, siempre has tenido tendencia a imaginar lo peor de las personas, especialmente de la familia. Por eso te fuiste en su momento. No me escapé, dije apretando los dientes. Me fui porque me dejaron claro que no era una prioridad. Ya ves, suspiró mi madre y se volvió hacia Lainez. Sigue siendo tan desconfiada después de todo lo que hemos hecho. El gaslighting era tan descarado que me dejó sin aliento. Tenía pruebas claras de las intenciones de Lainez, pero de alguna manera me hicieron sentir que yo era la irracional. Esa había sido su dinámica durante toda mi vida. Lainez no podía hacer nada mal y mis preocupaciones siempre se descartaban como reacciones exageradas. Les pedí que se marcharan y, para mi sorpresa, lo hicieron sin discutir, pero al día siguiente regresaron con un nuevo enfoque. La familia debe permanecer unida. Comenzó mi mamá, colocando un platillo casero en mi mostrador, el mismo platillo de pasta con atún que odiaba cuando era niña. Hemos estado pensando en lo duro que trabajas, Luisa. No es saludable. Necesitas apoyo, añadió mi papá. Eso es lo que ofrece la familia. Lainez asintió solemnemente. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero al final del día, la sangre es más espesa que el agua. Debemos trabajar juntos, no unos contra otros. Su actuación sincronizada habría sido impresionante si no hubiera sido tan transparente. Estaban sentando las bases para lo que vendría después. La oferta para que Lainez participara en mi negocio, disfrazada de lealtad familiar, llegó más rápido de lo que esperaba. A la semana siguiente, Lainez apareció con un hombre al que presentó como Nils, un colega de negocios con experiencia en empresas familiares. Nils presentó una tarjeta de presentación que lo identificaba como asesor de empresas familiares. Sin embargo, una rápida búsqueda en Internet durante su descanso para ir al baño reveló que su especialidad era, en realidad, ayudar a los miembros de la familia a adquirir participaciones en empresas de éxito fundadas por parientes. Toda empresa familiar necesita un plan de sucesión claro, explicó Nils mientras extendía folletos sobre la mesa de mi oficina. Sin la estructura adecuada, estas empresas suelen fracasar en las transiciones. Esta no es una empresa familiar. Repetí por enésima vez y no va a haber ninguna transición. Lainez carraspeó. De hecho, Luisa, he estado pensando en dejar mi consultoría para centrarme por completo en ayudarte a hacer crecer la panadería. Con mi experiencia en administración de empresas y mis contactos, podríamos expandirnos de verdad. Las piezas encajaron. No se trataba solo de que Lainez quisiera una parte de mi éxito. Lo necesitaba. Su precario negocio de consultoría era probablemente otro proyecto fallido y veía a mi panadería como su salvación. Rechacé su oferta de forma firme pero educada y le expresé mi deseo de seguir siendo la única propietaria. La reunión terminó con sonrisas forzadas y la promesa de continuar la conversación a pesar de mi clara respuesta. Al día siguiente, recibí una extraña llamada de uno de mis proveedores. Estoy un poco confundido, me dijo. Había recibido una llamada de alguien que decía ser el representante comercial de su familia y me preguntaba por las condiciones de nuestro contrato y si podíamos aceptar pedidos más grandes para franquicias. Recibí llamadas similares de mi arrendador, mi agente de seguros y 2 de mis clientes mayoristas. Lenus se puso en contacto sistemáticamente con todas las personas relacionadas con mi negocio. Se presentó como representante autorizado y recopiló información a la que yo nunca le había dado acceso. La intrusión se hizo aún más evidente cuando Lainez volvió a ponerse en contacto con Jones, esta vez con una oferta. Si cambia la estructura directiva, le dijo, buscaré un jefe de cocina. Luisa se centrará más en la parte comercial. El puesto conllevaría un aumento salarial considerable. Jones me lo comunicó inmediatamente, para su honor. No quiero un ascenso que la socave, dijo con determinación. Sea cual sea el juego al que esté jugando su familia. No me interesa. Su lealtad debería haber sido tranquilizadora, pero solo aumentó mi temor por lo que Lainez pudiera decir a mis otros empleados o contactos comerciales. La panadería se había convertido en un campo de batalla en el que mi familia actuaba como agentes encubiertos para socavar mi autoridad desde dentro. El estrés comenzó a manifestarse físicamente. Desarrollé insomnio, a menudo me quedaba despierta, imaginaba confrontaciones con mi familia y me imaginaba otras peores que estaban por venir. Bajé 4 kilos en 2 semanas. Mi ropa me quedaba holgada. Los ataques de pánico eran
eran frecuentes y me sorprendían sin previo aviso en momentos de tranquilidad en la cocina. Una mañana especialmente difícil, después de una noche de insomnio, recibí una llamada de mi banco. Señora Bart, le llamamos para aclarar una información contradictoria. Hemos recibido documentos relativos a un cambio en la estructura de su negocio, pero parece que hay discrepancias. Mi corazón se aceleró cuando el representante explicó que alguien había presentado documentos que proponían una transición a un modelo de sociedad familiar. El banco lo había marcado porque las firmas no coincidían con sus registros. Yo nunca he presentado esos documentos, dije. Mi voz temblaba. No hay ningún cambio en la estructura de mi negocio. Después de asegurar mis cuentas con requisitos de verificación adicionales, confronté a mi familia en su siguiente visita. Le nos negó tener conocimiento alguno de los documentos bancarios y expresó teatralmente su sorpresa por el hecho de que alguien intentara tal fraude. Mis padres insinuaron que podría ser un competidor que intentaba causar problemas. Quizás sano, de la pastelería Sweet Dreams. El gaslighting continuó cuando mis padres lanzaron una nueva línea de ataque y se centraron en la percepción de la comunidad. La gente está empezando a hablar, dijo mi madre durante una visita sin previo aviso, sobre cómo has abandonado a tu familia necesitada a pesar de tu éxito. ¿De qué están hablando?, pregunté. Sois vosotros los que habéis aparecido aquí después de 7 años de silencio, solo porque mi negocio ha ganado reconocimiento. La gente no lo verá así, respondió hábilmente mi padre. Verán a una hija que le ha dado la espalda a su familia en apuros. ¿Es esa la reputación que quieres para tu panadería? La amenaza era clara. Cumplir con sus exigencias o dañarían mi reputación en la comunidad por la que había trabajado tan duro. Era manipulador y cruel y apuntaba directamente a las relaciones que más apreciaba. La siguiente jugada de Lainez fue aún más directa. Durante una inspección sanitaria de rutina, el inspector mencionó que un ciudadano preocupado había denunciado posibles infracciones del código en mi cocina. Aunque la inspección no encontró nada, la implicación era clara cuando Lainez comentó más tarde que es difícil para una pequeña empresa mantenerse al día cuando las normas cambian tan a menudo. Pasé la semana siguiente en estado de alerta, revisando cada aspecto de mi negocio en busca de posibles puntos débiles que mi familia pudiera aprovechar. Instalé cámaras de seguridad, cambié todas mis contraseñas y ordené a los empleados que no compartieran información con los miembros de mi familia. Justo cuando pensaba que la situación no podía ser más estresante, recibí una notificación de mi sistema de caja registradora sobre intentos de acceso inusuales. Alguien había intentado iniciar sesión en mis cuentas varias veces. La dirección IP se remontaba a una cafetería en la que Lainez solía trabajar. Estaba a punto de cambiar toda mi seguridad digital cuando mi familia llegó a lo que sería su última emboscada. La fecha era significativa. Habían pasado exactamente 5 años y un día desde que firmé el contrato de alquiler de mi panadería. El día después de pagar la última cuota de mi préstamo original. Sonó el timbre y entraron todos juntos. Lainez iba adelante. Mis padres lo flanqueaban como actores secundarios en su puesta en escena. Lainez llevaba un maletín marrón. Mi mamá agarraba su bolso con los nudillos blancos. Mi padre tenía la misma expresión que cuando me castigaba de niña. Luisa, comenzó Lainez sin rodeos. Tenemos que hablar sobre el futuro de esta panadería. Ese día cerré antes, puse el letrero de cerrado, y les pedí a mis 2 empleados que se tomaran el resto de la tarde libre. Pasara lo que pasara, no quería público. Nos reunimos en mi pequeña sala de juntas, que en realidad era solo un rincón de la sala ampliada con una mesa que normalmente se utilizaba para consultar sobre pasteles. Lainez colocó la carpeta en el centro de la mesa con el gesto teatral de un mago que revela un truco. Hemos preparado algunos documentos que formalizan la participación de nuestra familia en la panadería, anunció. Un contrato de sociedad que me otorga el 50% de la propiedad, con mamá y papá como asesores. Lo miré fijamente y me pregunté si se trataba de una broma ingeniosa. ¿Por qué iba a cederte la mitad de mi negocio? Mi madre se inclinó sobre la mesa para darme un golpecito en la mano. Luisa, querida, las empresas familiares pertenecen a toda la familia. Así es como funciona. Esto no es una empresa familiar, dije por enésima vez. Lo he construido yo sola. Ustedes no estaban ahí cuando tenía 3 trabajos para ahorrar el capital inicial. Ustedes no estaban ahí cuando pintaba estas paredes a las 3 de la madrugada. Ustedes no estaban ahí cuando la inundación destruyó todo lo que había construido. Eso no es del todo cierto, intervino mi padre. Siempre estuvimos ahí en espíritu. Somos tu base, Luisa. Lo absurdo de esa afirmación me habría hecho reír si la situación no hubiera sido tan grave. Lainez me pasó la carpeta y la abrió para mostrarme unos documentos legales mucho más detallados de lo que esperaba. No se trataba de una propuesta impulsiva. Lo habían planeado durante semanas, quizá meses. He desarrollado una estrategia comercial para la expansión regional, explicó Lainez, con mi experiencia en administración de empresas y mis contactos.
podríamos abrir 3 sucursales más en 18 meses. Pero necesito una participación para comprometerme plenamente. Experiencia en administración de empresas. Repetí, abandonaste los estudios 2 veces. Hizo un gesto de desprecio. He completado los cursos esenciales. La titulación es solo una formalidad. Hojé los documentos y observé con creciente preocupación el amplio control que Lainez tendría en virtud de este acuerdo. Él se encargaría de todos los aspectos financieros, mientras que yo me vería reducida a supervisar la producción. Básicamente, me convertiría en la panadera de mi propia panadería. Eso es insultante, dije y cerré la carpeta. No voy a firmar esto. La actitud amistosa de Lainez se endureció ligeramente. Luisa, sé razonable. Este barrio se está volviendo cada vez más exclusivo gracias a tus esfuerzos. El alquiler comercial se disparará cuando renueves tu contrato. ¿Tienes el capital para mantenerlo? Era una buena pregunta y una que me había mantenido despierta muchas noches. Mi contrato de alquiler vencía en 8 meses y ya estaba ahorrando para el inevitable aumento. Pero no iba a admitir esa vulnerabilidad ante Lainez. Me las arreglaré como siempre he hecho. Mi madre suspiró dramáticamente. La comunidad te ha acogido como uno de los casos de éxito de Annofa. ¿Cómo crees que reaccionarían si supieran que has abandonado a tu familia necesitada? Tu hermano lo ha tenido muy difícil para encontrar su camino. ¿Me están amenazando con la opinión pública? Pregunté incrédula. No es una amenaza, corrigió mi padre, solo una advertencia de las posibles consecuencias. La gente valora la lealtad familiar. El chantaje implícito era tan transparente como despreciable. Me presentarían como la villana, la hija egoísta, que se negó a ayudar a su familia a pesar de su éxito. En una ciudad tan orientada a la comunidad como Hannover, una historia así podría dañar las relaciones que me había llevado años construir. Lainez se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un tono confidencial. Verás, las normas de la autoridad sanitaria se vuelven más estrictas cada año. Sería una lástima que alguien se diera cuenta de que a veces utilizas la trastienda como almacén sin las mejoras de ventilación adecuadas. Me quedé paralizada. Era una pequeña infracción que quería corregir, pero la amenaza inmediata era clara. ¿Amenazas con denunciarme a la autoridad sanitaria si no firmo? Por supuesto que no, sonrió. Solo me preocupa el cumplimiento. Como socio, podría ayudar a garantizar que todo cumpla con las normas. La conversación continuó en ese tono durante casi 2 horas. Las amenazas veladas se alternaban con apelaciones a la lealtad familiar, sentimientos de culpa por sus supuestas dificultades y recuerdos de cómo me habían apoyado. Cada vez que me negaba, adaptaban su enfoque y encontraban nuevos puntos de presión. ¿Sabes?, dijo Lainez finalmente. Su paciencia se estaba agotando visiblemente. Yo te di la idea de esta panadería hace años. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos en Navidad cuando te dije que vendieras tus galletas comercialmente? Lo miré con incredulidad. Me había mudado de casa a los 18 años. Nunca había habido tal conversación. Era una invención total. Sin embargo, lo dijo con tal convicción que, por un momento, casi cuestioné mi propia memoria. Eso nunca sucedió, Lainez. Mamá y papá lo recuerdan, insistió. Mis padres asintieron al unísono. Yo formé parte de ello desde el principio. Luisa, solo pido el reconocimiento formal de este hecho. Me levanté. Había tomado una decisión. Creo que hemos terminado aquí. No voy a firmar nada. El rostro de Lainez se ensombreció. Siempre has sido terca. Intentamos ayudarte, pero eres demasiado orgullosa para verlo. Esta reunión ha terminado, dije y me dirigí a la puerta. Te arrepentirás, advirtió mi padre mientras recogían sus cosas. La familia es para siempre, Luisa, no puedes escapar de ella. Los miré mientras se alejaban. Una extraña sensación de calma sustituyó al miedo que me había atormentado durante semanas. Por fin habían mostrado sus verdaderas intenciones sin ningún pretexto. Ahora sabía exactamente a qué me enfrentaba. A la mañana siguiente, llamé a Anke Rister, una abogada a la que había consultado durante la disputa con la aseguradora tras la inundación. Le expliqué la situación, incluidas las amenazas veladas y las tácticas de manipulación. Por desgracia, eso es habitual en las empresas familiares, Luisa, dijo Anke, aunque en su caso es especialmente atroz, ya que ellos no han contribuido en nada a la creación de la empresa. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Documente todo, me aconsejó. Cada conversación, cada visita, cada situación inusual que pueda estar relacionada con sus esfuerzos y asegure legalmente su negocio. Durante la semana siguiente, seguí su consejo al pie de la letra. Instalé cámaras de vigilancia adicionales. Hice una copia de seguridad externa de todos mis documentos comerciales e instruí a mis empleados para que informaran inmediatamente de cualquier contacto con mi familia. Cambié las cerraduras de la panadería y añadí protección con contraseña a mis sistemas informáticos. Me preparé para la batalla, pero no esperaba que mi familia escalara tan rápido. Días después de rechazar su propuesta de sociedad, recibí una notificación de una demanda presentada contra mi panadería.
Lainez afirmaba que tenía un acuerdo verbal de sociedad conmigo que se remontaba a la fundación de la panadería. Afirmaba que había aportado ideas conceptuales y estratégicas esenciales durante la fase de planificación y que se le había prometido una participación formal en cuanto el negocio fuera rentable. Era totalmente inventado, pero estaba redactado de forma lo suficientemente plausible como para que un tribunal tuviera que investigarlo. La consecuencia inmediata fue el bloqueo temporal de mis cuentas comerciales hasta la primera revisión judicial. Sin acceso a mis cuentas, no podía pagar a los proveedores, procesar los salarios ni cubrir los gastos corrientes. Fue una jugada calculada, destinada a generar la máxima presión en el mínimo tiempo. Probablemente, Lainez esperaba que me rindiera en lugar de entablar un largo litigio que quizá no pudiera permitirme. Aunque me aseguró que su caso era débil, pero me advirtió que el proceso judicial podría prolongarse durante meses. Apuesta que llegarán a un acuerdo para poner fin rápidamente a la carga financiera, explicó. Entonces se ha equivocado, respondí. Una fría determinación sustituyó a mi anterior miedo. No había sobrevivido a todo lo demás para renunciar ahora a mi panadería. Bajo la dirección de Anke, presenté una contrademanda por acoso y difamación. Mientras preparábamos nuestra respuesta legal, tenía que encontrar una forma de mantener la panadería en funcionamiento con las cuentas bloqueadas. Mis empleados se unieron a mí de una manera que nunca hubiera imaginado. Jones ofreció sus ahorros personales para cubrir los gastos de envío. Tobias trabajó a cambio de Oak en lugar de un pago inmediato. Cuando se enteró de la situación, mi proveedor de correo me concedió unas condiciones de crédito inusuales. Lena organizó otra campaña de recaudación de fondos comunitaria, esta vez específicamente para sufragar los gastos legales. A pesar de todo, me mantuve increíblemente tranquilo. El estrés constante de los últimos meses había quemado toda mi inseguridad y solo había dejado una determinación inquebrantable. Era mi panadería. La había construido desde cero. Nadie, ni siquiera la familia, tenía derecho a quitármela. Mientras recopilaba documentos para nuestro caso, descubrí algo inesperado. Al revisar la correspondencia antigua con los proveedores, encontré un correo electrónico de una cuenta que no reconocí, pero que estaba firmado con mi nombre. El mensaje solicitaba cambios en los planes de entrega e incluía una firma escaneada que se parecía a la mía, pero con sutiles diferencias. Tras investigar más a fondo, encontré varios mensajes similares, todos ellos enviados en momentos en los que mi familia había estado de visita. Entre los muchos talentos de mi madre, se encontraba una inquietante habilidad para imitar la caligrafía. Una habilidad que había utilizado durante mi infancia para firmar consentimientos y certificados sin revisarlos detenidamente. También descubrí pruebas de que Lainez había contactado con mi principal competidor, Arno, de la pastelería Susetraume, con una oferta para venderle mis recetas y mi lista de clientes después de hacerse con el control de mi negocio. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Lainez no quería dirigir una panadería. Quería sacarle todo el provecho posible y pasar a su siguiente oportunidad. Anke añadió estos hallazgos a nuestro creciente expediente. Tenemos que presentar estas pruebas directamente a su familia, aconsejó. A veces, el peso de las pruebas convence a la gente de retirarse antes de un proceso formal. Quedamos en reunirnos en la oficina de Anke. Pasé la noche anterior revisando todo lo que teníamos. Una historia completa de mi esfuerzo en solitario para montar la panadería. Testimonios de todos los que habían ayudado en el camino. Pruebas de la manipulación y los intentos de fraude de mi familia y documentación de las intenciones de Lainez. Mientras ordenaba estos materiales, sentí que algo cambiaba en mi interior. La niña pequeña, que buscaba desesperadamente la aprobación de sus padres, por fin había crecido. Ya no necesitaba su aprobación. Había construido algo valioso sin ellos y su interés actual era la explotación, no el amor. A la mañana siguiente, mi familia llegó a la oficina de Anke con su propio abogado, un hombre de aspecto severo con un traje caro que se presentó como el señor Baker. Parecían sorprendidos por mi actitud tranquila, tal vez esperaban a la hija emocional y fácilmente manipulable que recordaban. Antes de comenzar con las discusiones formales, dijo Anke, Luisa quiere decir unas palabras. Me levanté y miré a los ojos a las personas que compartían mi sangre, pero que nunca habían sido realmente mi familia. Durante 5 años he construido mi panadería sin ninguna ayuda ni reconocimiento por vuestra parte. Comencé a decir con voz firme, he trabajado 18 horas al día. He vivido en mi oficina cuando no podía pagar el alquiler. He sobrevivido a inundaciones, competidores, obras y otros innumerables retos que habrían destruido a la mayoría de las empresas. Puse fotos sobre la mesa, imágenes de la tienda original en ruinas, de mí sola a medianoche, de la cocina inundada, de la lenta reconstrucción.
En ningún momento, durante esos 5 años, ninguno de ustedes me llamó, me visitó o mostró interés por mi vida. Aparecisteis exactamente un día, después de que pagara la última cuota de mi préstamo comercial inicial. Vuestro timing no fue casual. Lainez quiso interrumpirme, pero levanté la mano. Tengo documentación que prueba varios casos de fraude, incluyendo firmas falsificadas, comunicaciones no autorizadas con mis proveedores e intentos de acceder a mis cuentas comerciales sin permiso. Tengo grabaciones de Lainez amenazando con medidas regulatorias si no cumplía con sus demandas. Y tengo pruebas de su plan para vender mis recetas e información de clientes a mi principal competidor después de hacerse con el control de mi negocio. Presenté cada prueba metódicamente. El rostro de mi madre palideció cuando mostré las firmas falsificadas. Mi padre se veía cada vez más incómodo a medida que se reproducía la grabación de sus amenazas veladas. Lainez mantuvo su expresión de confianza, pero noté un ligero tic en su ceja. Un signo infantil que siempre aparecía cuando se sentía acorralado. Esto es lo que va a pasar a continuación. Continué. Retirarán inmediatamente todas las demandas contra mí y mi panadería. Firmarán acuerdos legalmente vinculantes para no volver a intentar ponerse en contacto conmigo, con mis empleados o con cualquier entidad relacionada con mi negocio. A cambio, no presentaré cargos penales por fraude, falsificación y extorsión. El señor Becker comenzó con una respuesta estruendosa sobre malentendidos familiares y negociaciones de buena fe, pero aunque lo silenció con una sola ceja levantada. Mi clienta ha sido muy generosa en su oferta, dijo. Las pruebas que teníamos ante nosotros no solo respaldaban la desestimación de las reclamaciones de su cliente, sino que también podían respaldar un proceso penal. Le sugiero que examine cuidadosamente estos materiales antes de responder. Le dejamos examinar las pruebas y esperamos en una sala de conferencias contigua. 30 minutos más tarde, el Señor Becker pidió hablar a solas con Anke. Cuando regresó, sonreía levemente. Firmarán los acuerdos, informó. La demanda se retirará mañana por la mañana y su cuenta debería estar disponible en 48 horas. Cuando regresamos a la sala de conferencias, el ambiente había cambiado drásticamente. El señor Becker ya estaba recogiendo su maletín. Mi padre se miraba las manos. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo, siempre en el papel de víctima. Incluso ahora, Lainez fue el único que correspondió a mi mirada. Su expresión era una mezcla de ira y algo que podría haber sido respeto. Has cambiado, dijo en voz baja. No, le corregí. He madurado. Es diferente. Cuando se dio la vuelta para marcharse, vi algo que nunca hubiera esperado. Lágrimas en los ojos de Lainez. No por arrepentimiento o amor, sino por darse cuenta de lo que había perdido. No solo una panadería que podía explotar, sino una hermana que se había vuelto más fuerte de lo que nadie hubiera esperado. La familia en la que había nacido salió de mi vida ese día. Nunca más los volví a ver. 3 días después, el tribunal desestimó definitivamente la demanda de mi familia, lo que significaba que nunca más podrían presentar la misma reclamación. El juez ordenó que tuvieran que pagar mis honorarios de abogado. Una pequeña victoria que, sin embargo, se sintió significativa. Mis cuentas fueron liberadas y el negocio volvió a la normalidad, o más bien a una nueva normalidad, porque después de lo que había pasado, nada era igual. La experiencia me había cambiado profundamente. La necesidad constante de aprobación familiar que inconscientemente había influido en muchas de mis decisiones había desaparecido. En su lugar, surgió una clara confianza que nunca antes había tenido del todo. Una vez eliminada la amenaza, implementé medidas de seguridad permanentes para proteger lo que había construido. Reestructuré legalmente mi negocio y elaboré un acuerdo operativo férreo que aclaraba la propiedad y la planificación de la sucesión. Mejoré los sistemas de seguridad, optimicé los protocolos de registro y establecí límites claros con todos los que formaban parte de mi vida profesional. Curiosamente, toda la experiencia había aumentado la visibilidad de mi panadería en la comunidad. El rumor sobre el intento de adquisición de mi familia se extendió y se convirtió en una historia de David contra Goliat que resonó entre los pequeños empresarios de Hannover. La chica local, que había construido una panadería desde cero y la había defendido contra todo pronóstico, se convirtió en una historia con la que la gente se sentía identificada. Las ventas aumentaron un 30% en el mes siguiente a la resolución legal. Recibí invitaciones para hablar en reuniones de la asociación comercial, asesorar a jóvenes emprendedores sobre la academia profesional y aconsejar a otros pequeños empresarios que se enfrentaban a retos similares. Con el aumento de los ingresos, pude dar a Jeunes y Tobias aumentos salariales considerables y contratar a 2 empleados más. Creé un fondo de emergencia lo suficientemente grande como para cubrir 6 meses de gastos operativos. Un colchón de seguridad con el que siempre había soñado, pero que nunca había acumulado. La experiencia también cambió mi perspectiva sobre mi papel como empleadora
ya que había sentido la vulnerabilidad de ser explotada. Desarrollé una pasión por crear un lugar de trabajo en el que todos se sintieran seguros y valorados. Introduje la participación en los beneficios, horarios flexibles y oportunidades de desarrollo profesional, cosas que yo había deseado durante los primeros años de mi carrera. 6 meses después de que terminara el litigio, surgió una oportunidad. Un local comercial de primera clase en el centro de Hannover, un lugar que nunca hubiera podido permitirme en mis primeros años, quedó libre cuando una cadena nacional cerró su sucursal local. La administradora de la propiedad se puso en contacto conmigo directamente y me ofreció condiciones de alquiler favorables porque, según explicó, quería historias de éxito locales y no más corporaciones anónimas. Tras un minucioso análisis financiero, decidí arriesgarme. La ubicación en el centro de la ciudad se convertiría en mi tienda insignia, mientras que la panadería original se transformaría en una cocina de producción y un centro de formación. Lo llamé un acto de confianza, pero en realidad no lo era. Fue una decisión calculada, basada en 5 años de resistencia demostrada y una demanda creciente. La expansión requería financiación adicional, pero esta vez los bancos competían por mi negocio. Mi asesora crediticia, una joven que me recordaba a mí mismo hace 6 años, me ofreció condiciones que difícilmente habría podido imaginar durante mis primeras dificultades. Su historial empresarial es impresionante, dijo mientras revisaba mi solicitud, en particular, su capacidad de adaptación ante múltiples crisis. Eso es lo que buscamos. No solo éxito, sino resistencia demostrada. La tienda del centro de la ciudad se inauguró exactamente 1 año después de que pagara la última cuota de mi préstamo original. La fila de clientes daba la vuelta a la manzana, lo que me recordó mi reapertura tras la inundación, pero sin la ansiedad financiera subyacente. Esta vez pude disfrutar plenamente del momento. El nuevo local contaba con una cocina con paredes de cristal, donde los clientes podían ver cómo se preparaban los pasteles en tiempo real. Había cómodos asientos para aquellos que querían quedarse más tiempo y una sala de consultas especial para pedidos especiales. Les puse nombre de la nada para honrar el viaje que me había traído hasta allí. En la gran inauguración, Lena me entrevistó para su programa de cocina, que ahora se emite a nivel nacional. Mirando atrás, me preguntó qué le diría a otros empresarios que se enfrentan a retos similares. Reflexioné detenidamente sobre la pregunta y pensé en todos los jóvenes empresarios que posiblemente estaban luchando como yo lo había hecho en su día. Construyan algo auténtico, respondí finalmente, algo que realmente les pertenezca. El éxito no es solo financiero. Se trata de crear algo significativo que represente sus valores y visiones. Y cuando surjan desafíos, porque siempre lo harán, recuerden que la resiliencia no significa no caer nunca. Significa levantarse una y otra vez. Cuando terminó la entrevista, miré a mi alrededor y vi lo que había creado. No solo una panadería, sino una comunidad. Dione se había convertido en un jefe de panadería excepcional, que ahora formaba a los nuevos miembros de nuestro equipo con la misma paciencia que me había mostrado a mí. Tobias dirigía el front of house con cordialidad y eficiencia. Los clientes habituales se saludaban por su nombre y entablaban amistades que traspasaban nuestras paredes. Me di cuenta de que esta era la verdadera familia que había construido, no una unida por lazos de sangre, sino por valores compartidos y respeto mutuo. 3 años después del enfrentamiento con la familia, la Asociación de Comerciantes de Hannover nombró a la panadería, surgida de la nada, como la empresa del año. Mientras estaba en el estrado recibiendo el premio, pensé en el camino que me había llevado hasta allí. Desde un local comercial en mal estado, con un horno de segunda mano, hasta una empresa próspera con 2 sedes y 15 empleados. El éxito rara vez es una línea recta, le dije al público. Es una serie de retos superados, lecciones aprendidas y relaciones construidas. El ingrediente más importante no es el capital ni los contactos, es la perseverancia. A la semana siguiente, puse en marcha un programa de mentorías específico para jóvenes emprendedoras que se enfrentaban a las mismas barreras que yo había encontrado. La Fundación From Nothing proporcionaba pequeños préstamos, asesoramiento empresarial y apoyo moral a quienes empezaban con recursos limitados, pero con una determinación ilimitada. Mi primera mentorada era una madre soltera de 20 años con talento para el diseño web y sin formación empresarial formal. Verla superar los retos iniciales con mi apoyo me dio un sentido que iba más allá de mi propio éxito. Cuando consiguió su primer cliente importante, su alegría se convirtió también en la mía. 5 años después de abrir mi primera panadería, me encontraba en mi cocina del centro de la ciudad antes de la hora de apertura, disfrutando de un raro momento de soledad. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire. La luz de la mañana entraba por las ventanas y el suave zumbido de las batidoras creaba un ruido de fondo que había aprendido a amar. En ese momento de reflexión, me di cuenta de algo profundo. La panadería, por la que había luchado tan duro para construir y proteger, no era solo un negocio. Era la prueba física de que creer en uno mismo,
cuando nadie más lo hace, no es una idea descabellada. Es el primer paso para crear algo significativo. El viaje de la nada a algo me había cambiado de una manera que nunca hubiera imaginado. Las dificultades no me habían quebrantado, me habían forjado para convertirme en alguien más fuerte, más sabio y más compasivo de lo que jamás podría haber sido sin ellas. Las traiciones me habían enseñado a valorar las relaciones auténticas. Las luchas me habían dado una perspectiva que ningún éxito fácil podría haberme proporcionado. Había construido mi panadería desde cero, la había defendido de aquellos que intentaban apropiarse de ella y la había convertido en algo más grande de lo que había imaginado inicialmente. Pero la transformación más importante no tuvo lugar en el negocio, sino en mí. ¿Te gusta mi historia y desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado la historia, puedes apoyarme enviándome un super thanks para que pueda hacer más historias como esta. Muchas gracias por tu gran apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay muchas más en mi canal. No olvides suscribirte.